Buenas tardes, sociólogas y sociólogos participantes en el Pre-ALAS Perú 2022. Estamos en rumbo al 33º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, con siglas ALAS, a realizarse en 4 ciudades de México del 14 al 19 de agosto de este año. Los congresos de la Asociación Latinoamericana se fortalecen en base a lo que llamamos pre-ALAS en cada país de América Latina y el Caribe. Simultáneamente con el pre-ALAS del Perú está realizándose el pre-ALAS de Chile en este momento. Hemos tenido una excelente inauguración el día lunes con el representante de la Asociación Mundial de Sociología, el presidente de ISA, Sari Hanafi, el vicepresidente de investigación, Jeffrey Player, estará dictando una conferencia de clausura el viernes. Hay participantes de múltiples países y estamos cogiendo el conjunto de temas del 33º Congreso de ALAS. Por lo tanto, este pre-ALAS es un evento bastante bien organizado. Un tema original en los medios peruanos es el tema de la sociología ambiental. La mayoría de nosotros es lego en la materia. Hemos tenido algún acercamiento a la sociología rural, pero entiendo que aquí estamos hablando de una nueva etapa del conocimiento, de una nueva época del planeta, y entonces la mesa de hoy día figura como una mesa sumamente original, lo es también en el Congreso de ALAS de México. Sociología ambiental, desafíos ante el cambio climático y la época post-pandémica. Los integrantes de la mesa son la magíster María Elena Foronda, ex congresista de la República y directora del Instituto Natura. Ella hará una disertación que versará sobre la ecología política. El magíster Pedro Ferradas es consultor, vicepresidente del Grupo Impulsor de Gestión de Riesgos, Grides Trujillo. El peso de su disertación estará sobre el tema de riesgo. El magíster Majed Velázquez es profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, dirige el Observatorio de Conflictos del Colegio de Sociólogos de Perú, es ex directivo nacional. Trata el tema de sociología ambiental relacionado con temas amazónicos. Y el magíster Julio Chávez Achón, quien ha tenido además la iniciativa de lanzar esta mesa, es docente de la Universidad Nacional Agraria La Molina, pondrá el peso en la sociología ambiental ecológica, ha sido jefe del Instituto de Pequeña Producción Sustentable en la UNAL. Saludamos pues a los integrantes de esta mesa, Sociología Ambiental, Desafíos ante el Cambio Climático en la época post-pandémica, e iniciando una primera rueda de 20 minutos, una segunda de 10 minutos y algunas preguntas al final. Escuchamos a la magíster María Elena Foronda. Adelante, magíster Foronda. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer por la iniciativa que han tenido ustedes, tan acertada, de colocar un tema que ha dejado de ser un tema marginal para estar como eje en el centro del debate sobre procesos de desarrollo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de América Latina y a nivel planetario, ¿no? Es indudable que nos estamos enfrentando en esta época, algunos dirían, no solo a una crisis climática, tal como lo evidencian los científicos del panel intergubernamental de cambio climático y los acuerdos obtenidos en las últimas
cumbre sobre cambio climático a nivel internacional, sino que estamos entrando, señalan ellos, a una crisis civilizatoria, ¿no? Que se ha tratado de abordar de distintos enfoques disciplinarios y donde creo que la sociología ha aportado muchísimo en este vínculo existente entre lo que es el deterioro de los ecosistemas, de la biodiversidad, de los problemas ambientales, con la expresión de los derechos de las comunidades, pueblos indígenas, pobladores, urbanos y rurales, que ven violentados sus derechos cuando se tratan de hablar de los conflictos socioambientales. Y considero que desde este diálogo que estamos sosteniendo, desde el estudio de la ecología y ambiente, hasta hace 20 años, era un tema propio de los biólogos, de los ingenieros sanitarios y de los ingenieros ambientales, de las ciencias exactas, ¿no? Y donde las ciencias sociales aportaban muy poco en el enfoque teórico, metodológico, de ese abordaje de lo que es la ecología, ¿no? Mucho más de la ecología política, ¿no? Y estaba centrado más desde el enfoque de los impactos que generaban los procesos industriales, actividades extractivas sobre los ecosistemas y no tanto de los efectos que habían en la salud, en los derechos, en el ordenamiento, en la apropiación de los recursos y que dibujaba finalmente una estructura de poder, ¿no? A la fecha hay un avance para comprender que su abordaje tiene que ser multidisciplinario, ¿no? Yo quiero pedirles perdón por el tema de mi video, pero como estoy en el taxi y se va y viene la imagen, mil disculpas porque estoy en este proceso ahorita de tránsito hacia otro lugar, pero no quería dejar de participar, ¿no? Entonces, desde la sociología y de la antropología han contribuido mucho a la construcción del objeto de estudio de la ecología política, en donde se debaten estas relaciones de poder. ¿En torno a qué? En torno al manejo, a la gestión, al uso de los recursos, denominados recursos para otros enfoques, bienes, nosotros decimos de otros seres vivos, ¿no? Que se encontrados en la naturaleza. Entonces, se construye desde ahí en este campo de lucha de poderes en el acceso y el uso de estos recursos, conflictos con desiguales relaciones de poder entre el Estado, entre las empresas, entre la sociedad civil. En el caso de Perú se ve así, tenemos más de 280 conflictos diagnosticados por la Defensoría del Pueblo, en el que se dirimen formas contrapuestas e intereses que subyacen en la apropiación de la naturaleza. Y las aproximaciones son diferentes. Hay aproximaciones en la cosificación o en la mercantilización de la naturaleza, donde los bienes, donde la naturaleza es vista como bienes, ¿no? Bienes que son insumos para los procesos productivos o de mercancías cuyo valor tiene un valor de cambio que es puesto por el mercado, ¿no es cierto? Mientras otras cosmovisiones, que son las cosmovisiones de los pueblos andinos, de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, están sustentados en ver la naturaleza como algo intrínseco al ser humano y por lo tanto en una relación no solamente afectiva, sino de igualdad y de equidad y de interdependencia. Entonces, a nadie de las comunidades andinas se le ocurriría pensar en la naturaleza como un bien que se puede comprar o vender como si fueran chocolates en el mercado, ¿no? Tal como lo están haciendo ahora, lamentablemente, en nuestros países cuando se trata de venta de minerales o puesta en venta de valor nuestros recursos naturales, o encima les llaman bienes como si fueran bienes de capital, ¿no? O mercancías. Como lo que viene sucediendo ahorita con esta última ley promulgada sobre el tema de petróleo, hecha por un congresista de Acción Popular. Bueno, con estas herramientas entonces teóricas y metodológicas, desde la sociología ha habido una gran contribución, porque ha permitido conocer el carácter de las organizaciones, el tipo de relaciones que se dan en ellas,
un análisis de percepciones y de intereses cuando se trata, por ejemplo, en los procesos, en las mesas de concertación, de negociación o espacios de diálogo donde se debate con el Estado, con las empresas que están abordando una situación de conflicto, sea por las actividades extractivas, minería, pesca, petróleo, gas, o cuando se está tratando también de desarrollar procesos de planificación urbana, territorial, en distintos ciudades o espacios del país, ¿no? Pero sentimos que en este análisis desde la ecología política no implica negar la existencia de los problemas ambientales, ¿no? Sino afirma que estos están atravesados por relaciones de poder específico. Cuando un empresario viene y quiere realizar una inversión en el Perú, lo primero que hace es revisar si existen o no de parte del Estado concesiones para la exploración y explotación de algún tipo de actividad, ¿no? En ese momento es el Estado, el garante, el administrador, el que tiene que ver con la frondosa legislación ambiental, cómo se hacen este tipo de concesiones, bajo qué reglas de juego se pueden dar o no, pero lamentablemente en el Perú falta un instrumento y una política de Estado para mí, que es el de ordenamiento territorial. Por lo tanto, si uno superpone los mapas de áreas naturales protegidas, de zonas de reserva territorial, de zonas donde viven pueblos indígenas, inclusive en aislamiento voluntario, sobre los mapas de concesiones de las actividades extractivas, se puede dar cuenta por qué nuestro país está plagado de conflictos socioambientales. Y la respuesta del Estado, y ahí también la sociología aborda mucho de distintos marcos metodológicos, conceptuales y de investigación sobre el rol del Estado en este campo. Las políticas del Estado, lamentablemente, hasta ahora han sido más bien de alianza entre empresa y Estado, dejando de lado otro elemento que también estudia la sociología, que es la gobernanza o la gobernabilidad en relación a la gestión ambiental, ¿no? Nosotros tenemos muy poco de institucionalidad ambiental y sentimos, o es mi percepción, que fue muy debatible, que tenemos una institucionalidad absolutamente frágil que posibilita estas relaciones de poder en inequidad hacia las poblaciones, hacia las comunidades, hacia los pueblos originarios, por esa alianza perversa que hay entre Estado y empresa, dejando de lado en la toma de decisiones para la gestión ambiental a las poblaciones, a las comunidades, instrumentalizándolas tan solo como operadores de servicios o cuando ya hay decisiones tomadas sobre un territorio en los que ellos habitan. Finalizo esta parte solamente para indicar que hay muchos procesos de investigación que también se están dando desde la sociología para entender estas asimetrías de poder entre las percepciones que tienen las comunidades de lo que para ellos es el mal denominado desarrollo, ¿no es cierto? Para ellos el enfoque antropológico y sociológico es el denominado buen vivir o summa causa. Es cierto que es el buen vivir, el buen comer, el buen beber, agua limpia, y en el buen vivir incluyen también la ética en la forma de relacionarse comunitariamente en el manejo de su territorio, del territorio de su nación, reconociéndose como naciones dentro de otra nación. Y ahí nos lleva a preguntarnos entonces si es que nosotros, los académicos, los que vivimos en ciudades y sobre todo los gobernantes, han logrado comprender en este diálogo de saberes estas otras formas de aproximación en el relacionamiento de la naturaleza, no como mercancía, sino como sujeto de derecho. Y por lo tanto, es ser administrado en ese enfoque, reconociendo la naturaleza, ojalá algún día, dentro de la constitución política, como sujeto de derecho, como lo vienen haciendo otros países hermanos en Bolivia, en Colombia, y ahora esperemos pronto en Chile, ¿no? Estamos en ese debate
mientras que el tema de cambio climático sigue avanzando. Y ahora estamos enfrentando en esta crisis climática alternativas o estrategias de adaptación y mitigación, cuya respuesta también la están dando desde la investigación los antropólogos y sociólogos cuando investigan formas de relacionamiento que han tenido estas comunidades y pueblos originarios en adaptación al cambio climático cuando no se llamaba tales, ¿no? La cosecha del agua, la siembra del agua, la crianza del agua, que ha existido milenariamente, o en el diseño de sus propios centros poblados que ahora conocemos. Entonces, me alegra muchísimo que estemos tratando en este espacio un debate que nos permita acercarnos de distintas aproximaciones conceptuales y metodológicas al tema de lo que creo debe profundizarse más en el Perú, es inicial recién, que es el tema de la ecología política, que se expresa en las formas de tomar decisiones sobre un bien colectivo. Y desde allí ejercer distintas aproximaciones, no solamente desde el lado de la conservación, sino desde el lado del ejercicio de derechos. Es lo que quería aportar en este primer debate o análisis que estamos teniendo colectivamente, seguramente para poder enriquecerlos con otras aproximaciones que se vienen dando y que estoy segura nos llevarán a tener mejores estrategias para poder diseñar políticas de Estado o acciones de incidencia política desde la sociedad civil. Muchas gracias. Muy agradecido, doctora María Elena Foronda. A continuación, escuchamos la primera intervención, unos 20 minutos, del magíster Pedro Ferradas. Adelante, doctor Ferradas. Muchas gracias. Quisiera empezar esto señalando que el tema, ¿no? La gestión de riesgo de desastres, es un tema relativamente reciente en el país, porque hasta fines de la década de, digamos, 2010, hasta el 2010, inclusive, teníamos una mirada de los desastres como el centro de atención en los desastres, y por lo tanto no se analizaban suficientemente las causas que generaban estos desastres. Es a partir del año 2011 en el Perú, que con la ley de creación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que empieza a cambiar formalmente la situación. Previamente, en los años 90, tenemos la presencia de la red de estudios sociales ante desastres en América Latina, que van a producir el concepto, van a generar este concepto de gestión de riesgo de desastres, llamando la atención sobre la necesidad de centrarse no tanto en los desastres que son las consecuencias, sino en las causas de los mismos, que son los riesgos asociados al desarrollo de los distintos países, ¿no? Y a ese nivel es a partir de este aporte de las ciencias sociales, en este caso de la red de estudios sociales en América Latina, que es posible incorporar cada vez más distintas disciplinas, distintos aspectos de la sociología latinoamericana, ya no solamente en esta mirada de los riesgos, sino progresivamente en el análisis de la vulnerabilidad y en el concepto mismo de resiliencia. En el análisis de vulnerabilidad, en la medida en la cual se pasa de un enfoque centrado en la vulnerabilidad frente a los desastres, a un enfoque como una situación, digamos, a un enfoque que ve la vulnerabilidad como un proceso dinámico y que responde en primer lugar a causas de fondo, en segundo lugar a presiones dinámicas y en tercer lugar recién a las condiciones inseguras. Las causas de fondo tienen que ver con los problemas el tipo de desarrollo, el tipo de sociedad en las cuales nos encontramos,
y cómo esto genera condiciones de pobreza, condiciones de riesgo en general. Las presiones dinámicas nos hacen referir a los procesos de, digamos, de políticas implementadas, por ejemplo, y a las dinámicas de ocupación del territorio como tal. Y finalmente las condiciones inseguras, que es casi lo que nos presentan, que son las situaciones de mayor vulnerabilidad de las poblaciones, de las viviendas, de los sistemas, de la infraestructura en general, ¿no? Entonces, esa mirada cambia en relación con la vulnerabilidad y permite en los análisis de vulnerabilidad incorporar una visión social de las mismas. También en el caso de la resiliencia es un concepto que parte de entender que las personas no solamente son capaces de ser víctimas de eventos adversos, sino que tienen capacidad para adaptarse y recuperarse frente a ello. Y nace el concepto de resiliencia, que originalmente estaba asociado a las ciencias, digamos, fácticas, a lo que es la característica de los metales para transformarse luego de sufrir un proceso de calentamiento. Después esto pasa a la psicología social y psiquiatría social, analizando cómo no solamente había que analizar el impacto psicológico adverso en las personas, sino también había que aprender por qué y cómo se recupera esta frente a este impacto, ¿no? Entonces no solamente es el trauma, sino la recuperación frente al trauma, lo que está planteado en ese momento. Y en un tercer momento entra el tema de la resiliencia a la gestión de riesgo, y tiene dos dimensiones. La primera, que rápidamente se asume, es la capacidad de recuperarse frente a los desastres o a los efectos de los desastres. Y la segunda concepción de resiliencia va más allá, plantea la capacidad de reducir los riesgos de los desastres, es decir, que atacar las causas de los desastres, ¿no? Entonces estas son digamos, los conceptos básicos que permiten asociar el tema de gestión de riesgo con la sociología, y obviamente el concepto de gestión de riesgo mismo, que se plantea algunos elementos que son claves: el tema de gobernabilidad, el tema relacionado con las políticas públicas y digamos el papel del sector privado frente a la generación de los riesgos, o también para revertir esta situación. Entonces, se plantea toda la problemática de la gestión de riesgos está atravesada por la problemática social, y en el Perú tenemos varios casos que son relevantes. Uno de ellos, el tema de la pobreza y la vulnerabilidad de las poblaciones altoandinas, por ejemplo, que era un tema que ni siquiera se trataba 2 décadas atrás, ni siquiera existía como preocupación de las autoridades. Y entonces, en base al debate sobre la necesidad, el tema de la inclusión y de las causas de fondo, se logra asumir como parte de las políticas públicas la reducción de la vulnerabilidad de las comunidades altoandinas, y se trabaja en esa dirección. Lo mismo ocurre en relación con el tema del friaje en la Amazonía, donde se plantean propuestas para enfrentar este problema, este peligro, en base a la identificación de que son los sectores socialmente más vulnerables, ¿no? Entonces, estos son algunos de los aspectos que quería señalar, a lo cual habría que agregar el hecho de que en el Perú
existe no solamente la ley de gestión de riesgo del año que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, reemplazo del Sistema Nacional de Defensa Civil, sino que en los siguientes años se logra formular un acuerdo nacional, el acuerdo número 31, si no me equivoco, el acuerdo nacional, que está referido a la gestión de riesgo, y se formula una propuesta, una política nacional de gestión de riesgo que acaba de ser actualizada en el año 2000, en este año anterior, el año 2021, y actualmente se está formulando el Plan Nacional de Gestión de Riesgo hasta el año 2030, ¿no? Como parte de toda la política. Frente a esto hay elementos que son claves, que tienen que ver con la planificación del desarrollo y tienen que ver también con la inversión pública, ¿no? Nunca en los últimos, digamos, en la última década se debe haber multiplicado por 10 o 15 veces la inversión pública en gestión de riesgo en temas relacionados con los desastres. Pero el hecho de que se hayan producido este tipo de inversiones, esta cantidad de inversiones, no significó, no está significando calidad en la inversión pública, y es una de las preocupaciones que se tienen, ¿no? Hay fondos, hay recursos, hay políticas, pero en la implementación las condiciones de riesgo siguen incrementándose y la calidad de las inversiones deja muchas dudas al respecto, ¿no? Esto es lo que tendría que señalar por el momento, sí. Creo que, bueno. ¿Acabaste, Pedro? Sí. Oh, perdón, problemas de salud. Hay una cita. Bueno, luego de la intervención del doctor Pedro Ferradas, escuchamos la intervención del magíster Majet Velázquez, quien va a poner el peso en la sociología ambiental y temas amazónicos. Adelante, Majet. Adelante, Majet. Majet Velázquez. Está Julio, con el micro continúa. apagado. Majet, ¿estás? Julio, ¿continúas entonces? Julio Chávez, continúas. Adelante, magíster Julio Chávez de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Adelante, Julio Chávez. Tu sonido, Julio, tu audio. Abre tu audio. Bien, buenas tardes tengan todos. Muchas gracias, Eduardo. Saludo a todos los participantes y especialmente a viejos amigos, compañeros de la sociología, Pedro Ferradas, María Elena Foronda y Majet Velázquez. Es un gusto estar con ustedes. Yo primero quería decir que mi incorporación al tema de la sociología ambiental proviene del campo de la sociología rural. Si bien he trabajado algunos temas ambientales en el pasado por estar en una institución que ha promovido la agricultura ecológica en el Perú, por haber hecho algunas investigaciones en algunas cuencas y especialmente el tema de la institucionalidad del riego de los pequeños productores, ¿no? Y también una visión intercultural sobre el manejo de las cuencas. Si bien he trabajado antes estos temas, recién es a partir del año 2011, 2012, que empiezo a abordar los temas de la sociología ambiental y ecológica, ¿no? Actualmente, con el concepto de resiliencia socioecológica, estoy llevando a cabo una investigación sobre la caficultura, sobre el café orgánico, que se dirige al comercio justo, ¿no?
Lógicamente, más que la parte productiva, me interesa qué cosa es un sistema de producción en los ecosistemas de la selva alta, con una comprensión sociológica sobre la problemática, ¿no?, de la caficultura orgánica, ¿no? Entonces, creo que como muchos sociólogos, nosotros con relación a otros países no hemos tenido una formación previa que nos conduzca a un diálogo con temas de ecología, de ambiente, de clima, de biología, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta mesa y este diálogo con motivo del evento de ALAS nos da esa oportunidad de generar un diálogo, ¿no? Yo quiero básicamente decir dos cosas ahora, ¿no? Me parece que hay un trabajo de sociólogos que abordan temas ambientales en el Perú, pero creo que todavía no hemos desarrollado suficiente una teoría sociológica, una metodología de la sociología y un conjunto de investigaciones para dar cuerpo a una sociología ambiental peruana, ¿no?, que dé una contribución al debate de la sociología ambiental ecológica a nivel internacional. Pero yo creo que están todos los elementos para eso y debemos promover tanto investigaciones como discusiones, como incidencia, como sociólogos que somos en las políticas públicas que tienen que ver con los temas ambientales, ¿no? En primer lugar, considero que es muy urgente que la sociología ambiental prenda como un campo propio y específico y muy fuerte en el Perú. Es muy urgente porque realmente estamos luchando contra el tiempo para tratar de que, al menos en el presente siglo, se den señales para revertir un proceso que hasta el momento parece irreversible, de una crisis ambiental sostenida en una crisis civilizatoria, ¿no? Creo que las investigaciones que llevan a cabo organismos como el que ha citado María Elena, ¿no?, este panel intergubernamental sobre el cambio climático, y los diversos organismos que estudian lo que es los cambios ambientales en el mundo, nos han colocado ya no solamente una señal de alerta, ¿no?, sino que estaríamos ya en verdad sobrepasando en algunos campos los límites planetarios para poder vivir incluso como especie, ¿no? Entonces, estamos sobrepasando varios límites planetarios, los 8.000 millones de seres humanos que ahora hemos intervenido en casi todos los ecosistemas del planeta, pues indudablemente que hemos impactado tremendamente, y algunas de esas manifestaciones son motivo de estudio, ¿no?, como el calentamiento global, modificaciones en el clima y los fenómenos consiguientes de contaminación, pérdida de biodiversidad, etcétera, ¿no? Las principales conclusiones a que llegan las investigaciones científicas, los eventos internacionales en Naciones Unidas, los cuerpos de investigadores, ¿no?, es que la crisis que ahora vivimos es de origen antropogénico, o sea, es la sociedad humana, por la forma de organizarse, de producir, de consumir, el tipo de tecnología, de energía que utiliza, por el nivel de valores que tiene, de conciencia sobre estos temas, digamos, es la sociedad humana la causante principal de la transformación que ahora vivimos, ¿no? Ya algún científico ha mencionado, ¿no?, como este científico irlandés, ¿no?, que, con la hipótesis Gaia, que dice que el cambio climático que vivió, la aceleración del cambio climático, el calentamiento global, es la respuesta del sistema de vida del planeta Tierra a el tipo de intervención humana. O sea, este cambio es la reacción del sistema Tierra como sistema de vida a la intervención de los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, eso señalan, estas son algunas de las hipótesis, ¿no? Entonces, lo que tenemos que pensar es una sociología que esté a la altura de los acontecimientos y que pueda responder a un nivel de crisis que ya se nos ha ido absolutamente de las manos, ¿no? Esta guerra que se desarrolla en Ucrania por invasión rusa ha prendido otra vez los motores
que aceleran la crisis ambiental, indudablemente, ¿no? Si ya en el 2015 muchos países suscribieron los Objetivos del Desarrollo Sustentable, posteriormente el Acuerdo de París, y en muchos países hay una serie de medidas, ¿no? Desde las políticas públicas para reducir la emisión de gases, para evitar la deforestación, ¿no? En fin, una serie de medidas para cambiar nuestro patrón energético hacia energías más limpias, pues todo eso está saltando por el aire, ¿no? En el año 2022 y pues se están acelerando las peores situaciones. Entonces lo primero que quiero decir es que la sociología tiene que estar a la altura de los acontecimientos y de la urgencia, ¿no? Ya existen una serie de grandes aportes en el pensamiento mundial que exigen la intervención de la sociología para responder desde el punto de vista social a los cambios que hay a nivel biológico, geológico incluso, ¿no? Entonces hay un sentido de emergencia, ¿no? En segundo lugar, quiero mencionar que la sociología tiene ya una historia teórica y metodológica que, si es suficientemente revalorada y colocada como centro de nuestra formación, pero desgraciadamente no se estudia eso en nuestra carrera de sociología hasta el momento, pero sí tenemos ya una serie de corrientes teóricas que han trabajado desde la sociología los temas ambientales, ¿no? En verdad tenemos los iniciadores de las ciencias sociales, ya hablaban de estos temas, no solamente sociedad, economía, política, mercado, organización social, etcétera. Ya hablaban de una relación entre la sociedad humana y el ambiente, ¿no? Estas primeras teorías sobre el crecimiento poblacional que va en una progresión geométrica respecto del crecimiento de los alimentos en una velocidad más aritmética, etcétera, son los inicios de un pensamiento social que se ve frente a problemas ambientales. Así fue planteado en sus inicios el debate en las ciencias sociales, ¿no? El propio Marx, en su momento, en El Capital, habla de un crack metabólico entre la sociedad y la naturaleza que surge como resultado del modo de producción capitalista, ¿no? Solo que Marx va a detenerse más en la teoría del valor que propiamente en sus ideas iniciales sobre este crack metabólico. Esa era la visión original, ¿no? Los teóricos de las corrientes principales no han tratado estos temas, pero sí encontramos varios hitos, ¿no? En la Escuela de Chicago, por ejemplo, tenemos una serie de contribuciones para mirar el territorio desde conceptos sociológicos y conceptos ambientales, territoriales, energéticos, ¿no? Tenemos ya una serie de contribuciones en la década del 50 que están orientadas a pensar de otra manera la relación entre la sociedad y el ambiente, a romper ese antiguo paradigma que hacía suponer que los seres humanos somos tan especiales, tan excepcionales, que en nosotros no rigen para nada, digamos, algunas características de la naturaleza, ¿no? Creo que la pandemia que hemos tenido, ¿no? Que tiene un origen antropogénico, el traslado de los virus hacia los seres humanos como resultado de la destrucción de los ecosistemas, tal vez sea el mejor ejemplo de que ya es imposible pensar la sociedad al margen de pensar cómo interactuamos con la naturaleza. Pero eso exige un pensamiento sistémico, un pensamiento social y ecológico, romper algunos paradigmas, pensar absolutamente, ¿no? de otra manera, incorporar la teoría de sistemas, incorporar el pensamiento complejo, la ciencia de la complejidad, para poder entender las interacciones. Ya tenemos que salir digamos, de ese formato cartesiano, ¿no? De dividir las ciencias por objetos separados, cuando lo que tenemos son problemas que son ensamblajes reales de temas ambientales, de temas sociales, económicos. Es decir, necesitamos una ciencia social que cambie su paradigma, ¿no? Ya Immanuel Wallerstein lo dijo en un gran documento a fines del siglo pasado, ¿no? Cuando se hizo una evaluación de la contribución de la sociología a la teoría y a la ciencia, planteó la necesidad de salir de este pensamiento sociológico que es dualista, ¿no? Que separa ontológicamente al ser humano de la naturaleza. Ya tenemos
pensadores y sociólogos eminentes, ¿no? Que nos han planteado otro tipo de reflexión, ¿no? Niklas Luhmann es otro gran teórico, desde la utilización del concepto de autopoiesis, el aporte de la biología de Maturana y Varela, para pensar la sociedad en interacción con otros sistemas que, bueno, él llamaba a la sociedad como una sociedad comunicativa, pero se planteó los temas ecológicos como parte de su reflexión, ¿no? Ulrich Beck, este sociólogo alemán, tiene toda una teoría sociológica sobre el riesgo, ¿no? Desgraciadamente, estos aportes teóricos no están incorporados a la corriente principal de la sociología, pero necesitamos retomar. Y finalmente quiero decir que la necesidad de una sociología ambiental en Perú también deviene del hecho de que nosotros somos parte de una historia de civilizaciones de muy alto nivel, ¿no? Que se dieron en el área andina, costeña y amazónica, ¿no? Entonces, son civilizaciones que lograron una relación distinta a la actual con la naturaleza, ¿no? Por su cosmovisión, por sus valores, por el tipo de organización social que tenía, por el tipo de tecnología de muy alta calidad, ¿no? Entonces, las culturas prehispánicas o de la antigüedad alcanzaron niveles altísimos, ¿no? De una cultura más ambiental. Entonces, y nosotros tenemos en nuestro país los sucesores de esa historia, si bien con todo lo que, digamos, el corte que hubo en los 500 años de la colonia, del virreinato, bueno, en la parte de la República también. Sin embargo, tenemos, ¿no? En los campesinos, en los nativos, en diversos pueblos, conocimientos, historias, saberes, que algunos de ellos son muy importantes para enfrentar los desafíos ambientales. Pero eso no es solo un rescate para las ciencias biológicas o de la tierra, también para las ciencias sociales, ¿no? Entonces, creo que por estos tres aspectos, urgencia mundial, en segundo lugar, porque existen tradiciones sociológicas ya abordando desde hace mucho tiempo los temas ambientales, con teoría, metodología, con investigaciones, y en tercer lugar, por el tipo de país que tenemos, que podemos aportar para enfrentar el cambio climático con un conocimiento ancestral y no solo moderno, pues creo que es importante abrir un capítulo de la sociología ambiental en el Perú, y creo que el Colegio de Sociólogos podría ser un buen espacio para la constitución, así como tiene el Colegio de Ingenieros, que tiene capítulos, ¿no? Diversos, un capítulo de sociología ambiental que podríamos ir trabajando a lo largo de estos años, y hay las condiciones para eso. Bien, muchas gracias, Eduardo. Esto quería compartir en estos momentos. Micrófono, Eduardo. Excelente, de Julio Chávez Achón, sobre la necesidad de una sociología ambiental. Majet, cerrando esta primera rueda. Majet Velázquez, adelante. Muchas gracias, decano. Muchas gracias a todos los colegas que han atendido. Mil disculpas por este perfecto técnico. Espero que entiendan. No sé si podrá posible que me puedan habilitar para compartir el PPT. Agradeceré, decano, a través de su intermedio. César, por favor. César, por favor, apoyar y compartir un PPT. Mientras tanto, ir comentándoles, precisamente, creo que una de las razones precisamente que hemos venido hablando sobre específicamente el tema de la sociología ambiental, de cierta manera corresponde también a de mi punto de vista, a una mirada sobre el territorio, si lo consideráramos en términos generales, un territorio que pueda ser un país, y si consideramos esto en términos globales, estamos hablando de un planeta, de todo un conjunto de, ¿por qué no?, de planetas, de galaxias, en la cual también estamos hablando de una interdependencia, ¿no? Esta relación de la interdependencia creo que es un concepto que precisamente acaba de abordar Julio, y creo que es algo que nos puede llevar desde el inicio de nuestras
digamos, de nuestra forma de entender la vida hasta cuando también culmina, ¿no? Precisamente hay tanto misticismo en relación a tantas visiones sobre cómo es que es el origen de la vida y cómo es la conclusión. Y creo que todo esto nos halla a la vida, a la unidad que somos como seres, no solamente en función a un individuo, sino a todo el entorno que nos corresponde, ¿no? Y en este contexto yo quería hablarles un poquito de la Amazonía, ¿no? Ya habrá un momento, Perdón, ya pueden compartir. muchas gracias, ahora sí. Muchas gracias. Un ratito voy a... Ahí está. Un minuto. Veamos, así. Ahora sí. Perfecto. Y el territorio que un poco es elegido para... Y por qué no también de hablar en este contexto de la Amazonía y de ambiente, hablar de los individuos que se encuentran en este contexto de la Amazonía, ¿no? Que son los pueblos amazónicos. Algunos con la referencia, en todo caso, de los pueblos indígenas también, que es la terminología que se utiliza a nivel de la jurisprudencia internacional y también a nivel nacional para poder identificar a los pueblos que han vivido o que se mantienen sus prácticas sociales culturales y que han vivido previamente que vinieran, en este caso, el proceso de colonización en nuestro territorio, por lo menos de América Latina, ¿no? Entonces, quisiera, antes de poder dar inicio digamos, a lo que es el fondo, también contextualizar en lo que corresponde a nosotros, ¿no? A la sociología, a las ciencias sociales, ¿no? Y el acercamiento, digamos, de las aproximaciones que tenemos en relación al bosque, si es que lo queremos ubicar siempre a la Amazonía como un bosque grande, vasto, amplio, exótico, ¿no? Esas, digamos, muchas veces prenociones que tenemos en la cual consideramos algo como si fuera monótono, ¿no? Solamente verde y no hay nada más. Y en realidad, creo que ayuda mucho a poder desmitificar este concepto y más bien verlo dentro de una dinámica también permanente de interacción con la sociedad occidental y también de permanente cambio con los diferentes flujos, tanto de economías, sociales, políticos que se desarrollan, ¿no? Actualmente se vienen desarrollando una serie de, digamos, perspectivas sobre lo que es la Amazonía, ¿no? Y se habla mucho de este concepto de la economía circular, ¿no? Y cómo esta visión de la economía podría, de cierta manera, responder a los desafíos que se dan en el planeta entero. Pero paralelamente a esto, y como ustedes pueden ver en la lámina, que, digamos, en el foto que está debajo, alrededor de esta economía circular generan también ciertas paradojas, diría yo, o ciertos conflictos, ¿no? Con cómo esta economía que muchas veces busca ser sostenible, de cierta manera también podría contribuir de cierta manera, a la deforestación, ¿no? Ahora hay una serie de formas en la cual nosotros queremos desarrollar una energía sostenible, le decimos, en función al uso de los biodiesels, ¿no? Que principalmente, bueno, hasta hace mucho tiempo se basa en lo que es en plantaciones de palma aceitera y que de cierta manera corresponde eso a cambiar el uso del bosque, tener bosques primarios, que son muchos en la Amazonía, a tener bosques, en todo caso, plantaciones sobre estos, digamos, sobre estos cultivos, ¿no? Y reemplazan y cambian todo el ecosistema y de que es un bosque, digamos, polifuncional, termina siendo un bosque de monocultivo, ¿no? Alterando y haciendo que todo lo que está a su alrededor, desde la fauna, los insectos y todo varíe de manera muy cuantitativa, ¿no? En tal sentido, digamos, esas dos cosas también emergen de lo que es nuestra visión y nuestra forma de aprender en tal sentido
la sociología en un ámbito como la Amazonía, ¿no? Otra área que podríamos hablar es en relación al tema, digamos, de las dinámicas sociales y de las migraciones, ¿no? Ya no son, en este caso de la Amazonía, el ámbito en el cual, digamos, solamente había población amazónica, sino también hay mucha población migrante, ¿no? Eh, Hay mucha población andina que se sitúa en distintos lugares que incluso tienen nombres como muy parecidos a los de Lima, ¿no? Nuevo Huancayo, este, Puerto Piura, etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno en relación a la zona en la que se encuentra y lo que se ubica, ¿no? En tal sentido, la colonización ya de las poblaciones, digamos, de este último milenio, se basa principalmente en población andina y, ¿por qué no?, también en población que viene de otros países, específicamente de la población es venezolana. Y últimamente, no sé si ustedes habrán podido ver las noticias también, aunque muy poca, pero una presencia muy fuerte en el impacto al medio ambiente, es la población alemana menonita, ¿no? Que viene con toda una forma de ver el mundo muy distinto y de que también de cierta manera hace uso de manera muy intensiva de los recursos naturales, ¿no? Paradójicamente, como haciendo este ejercicio también que busco de la presentación, de buscar paralelos, es que también se encontraba, y hace un minuto lo comentaba la doctora Foronda, en relación a que existen también los pueblos que se encuentran en situación de aislamiento y contacto inicial, ¿no? Y estas poblaciones que, si bien podría decirse que ha tenido contacto inicialmente con lo que es la sociedad mayor, la sociedad occidental, igualmente han tenido la estrategia, desde mi punto de vista de supervivencia, de poder aislarse, de poder mantenerse no en contacto permanente con esta población, debido a que las interacciones que han tenido han sido sumamente desventajosas y teniendo un resultado muy grave digamos, en sus sociedades. En algunos casos muriendo por epidemias, por enfermedades, y en otros casos siendo llevados como esclavos para que puedan trabajar en la época del caucho, ¿no? En tal sentido, esta situación ha hecho que estas poblaciones se conviertan en poblaciones endógenas, en las cuales el criterio de desarrollo lo imponen ellos y no son impuestos por un criterio de desarrollo, ¿no? Eh, Esta idea de paralelos también busca decir que en un solo territorio se presenta una digamos, una singularidad de aspectos y formas de entender la vida, tanto en la economía y en lo social, ¿no? Y por último, un tema que también no puede dejar desapercibido es también la visión de cómo se han ido desarrollando estos procesos, y lo mencionaba el decano precisamente, que uno de los temas del Colegio de Sociólogos de gran interés es el tema de conflictos, ¿no? Cómo estos conflictos también han ido variando, ¿no? Por ejemplo, en esta foto que ven a la mano derecha de mi pantalla, y para ustedes de repente la izquierda, eh, pueden ver un capataz que era el que de cierta manera era el regente de todos los indígenas amazónicos que se encontraban, digamos, a cargo de lo que es el proceso del caucho, ¿no? Ustedes saben que este proceso fue un proceso histórico, un proceso que impactó mucho en la memoria colectiva de los pueblos indígenas y que ha hecho de cierta manera que existan una erosión, y también una especie de imposición de pueblos que no se encontraban en una zona específica, sino se han trasladado hacia otras zonas, ¿no? Y esa memoria colectiva, esa visión sobre los pueblos indígenas que tienen que ser de cierta manera organizados, ordenados desde una visión colonial, ya no de una colonia en específico, sino de una forma de hacer, en todo caso, explotación del trabajo, nos lleva hace poco también no tan lejos, hasta la situación que ha tenido eh, muy clara, como fue el Baguazo, ¿no? En la cual también se vio claramente establecido que esta visión estaba de cierta manera todavía perenne, ¿no? Y era tan claro como lo que se vio en este caso con el perro del hortelano, ¿no?
Algo así podríamos también decir y hacer un paralelo si queremos hacer algo actual con la negación de querer autorizar o de querer firmar el acuerdo de Escazú, ¿no? Y apelando a una soberanía mal interpretada con el propósito de tener un tutelaje sobre los pueblos indígenas y no dejar que puedan, en todo caso, recurrir a la esfera internacional en relación a aspectos que puedan representar unas amenazas para sus derechos, ¿no? Los pueblos indígenas en el Perú, ya que estamos hablando de esta, en general, están en su mayoría en la Amazonía. Precisamente por eso hago ese hincapié, ¿no? De los 55 que existen, 51 se encuentran en la Amazonía, ¿no? Además que hay 20 pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial. Si hacemos esa sumatoria, serían cerca de 70 pueblos que existen en el más de 60% que corresponde al territorio nacional, que es amazónico, ¿no? Que es un dato también que muchas veces lo decimos un poco de paporreta, pero de repente sería bueno internalizarlo, ¿no? Porque si bien tenemos toda una herencia de diversidad cultural, pero bastante, con bastante arraigo a lo andino, tenemos nuestro territorio patrio, en su mayoría es comprendido por un espacio amazónico, ¿no? Y en ese espacio amazónico existen 50 y tanto, hasta un poco más le decía, de pueblos indígenas, de pueblos indígenas, ¿no? Esto ya les comenté y seguramente algo que también sería bueno añadir es que tiene más del 13% de los bosques en el territorio pues, nacional, ¿no? Aún se tiene una visión digamos, de los recursos naturales o en este caso del ambiente, si queremos llamar en términos generales, de una manera patrimonialista, ¿no? ¿A quién le pertenece? ¿Le pertenecen al Estado? ¿Le pertenecen a los pueblos? ¿Le pertenecen a un privado? Etcétera, etcétera, ¿no? En ese contexto, si queremos llevarlo, 13% de eso, de ese territorio le pertenece a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, es un gran porcentaje que podría, de cierta manera, utilizarse a favor, no únicamente de tener una visión de congelamiento sobre el ambiente, sino una mirada de interdependencia con el entorno. Y esa mirada de interdependencia con el entorno podría generar estrategias de sostenibilidad. Desde, de cierta manera, algo que creo que es muy importante señalar desde la visión de estos pueblos, ¿no? Desde los conocimientos tradicionales de estos pueblos. Y esto último que digo me trae a colación a pensar que esta mirada sobre el territorio no tiene que ser mirada sectorial, porque si vemos desde una área del conocimiento, de cierta manera podríamos verlo incompleto, en este caso la pirámide. Tenemos que verlo, si se quiere decir, de todos los ángulos. Una transdisciplinaridad es algo que se recomendaría abordar en este contexto de complejidad que yo le explicaba Julio, ¿no? Y para ello es necesario que podamos también agregar algunos conceptos que creo que provienen precisamente de este aprendizaje o esta interacción con los pueblos amazónicos. Uno, que es integralidad y no integración, que muchas veces cuando acudimos a esta visión de querer reunirnos, de querer juntarnos, de querer unir, de querer propiciar esta interdependencia, lo vemos más desde cómo hacemos que el otro se integre y no cómo hacemos que todo sea integral, que es distinto, que de cierta manera reconoce una diversidad en la unidad, ¿no? Creo que es algo que se apuesta desde lo filosófico, también con algunas apuestas desde la interculturalidad y otros conceptos, pero que terminan siendo muchas veces desafíos que son incumplidos debido a que siempre hay una especie de, digamos, de necesidad de dominación del hombre sobre el otro, ¿no? En tal sentido, creo que este aspecto comunicacional que decía Julio y esta visión que trascienda digamos, de cierta forma del interés individual y que vayan a acudir a valores, a visiones colectivos, eh, algo que me parece muy interesante es acudir a esto que es lo integral, ¿no? A pesar que es integral, creo que es necesario también que podamos ver las cosas de forma específica. Y esto es una necesidad de ver. Cuando les hablé de la Amazonía,
seguramente pensaremos que es una sola Amazonía. Y hay muchas Amazonías en diferentes momentos, en diferentes espacios donde se encuentran, ¿no? Igualmente, cuando hablé de repente 50 y tantos pueblos, se pensaban que eran igual que todos hablan en la misma lengua o que todos tienen la misma cosmovisión. Y lógicamente eso no ocurre. Cada uno de ellos es específico, tiene una cosmovisión y una manera de entender el mundo, ¿no? Y lógicamente esto nos tiene que llevar a replantear desde mi punto de vista algo que también busca y que no nos es ajeno, y porque lo podemos encontrar en la epistemología del sur, con Boaventura y con toda la corriente relacionada a esta visión de reconocer los conocimientos tradicionales y reconocer la forma de hacer ciencias desde, en este caso en específico, de los pueblos amazónicos, ¿no? Y eso de cierta manera requiere un desaprendizaje, ¿no? Por último, algo para que creo que sería interesante agregar es que es necesario avanzar de lo institucional. Ciertamente cuando hacemos investigación y en ciencias sociales nos quedamos mucho en lo institucional, en lo formal. Y de cierta manera en estos pueblos lo institucional no necesariamente es, digamos, lo que está en la norma o lo que está dentro del, digamos, de las convenciones sociales clásicas, sino son convenciones sociales de otras características que de cierta manera es necesario conocerlas, ¿no? Ya lo decía, el abordaje multidisciplinario y también con un enfoque de género y que tenga esta visión de la teoría de la complejidad, ¿no? A lo que también me parece sumamente importante es que cuando hagamos este tipo de la investigación social se puedan tener una actitud intercultural, ¿no? Que no solamente una verborrea intercultural, sino una actitud sobre cómo dialogar entre culturas con respeto, valoración y también con un compromiso social, de cierta manera, sobre lo diverso, ¿no? Y no necesariamente que una vez que las cosas se pongan un poco difíciles, me olvido de la diversidad y comienzo a pensar de manera distinta, ¿no? Aproximarnos a las cosmovisiones porque es fácil de identificar las cosmovisiones, pero de cierta manera aproximarse a ellas, entenderlas, resulta muy complejo, ¿no? Y lógicamente eso nos va a llevar a desaprender de paradigmas, ¿no? Y esto tiene que conllevar a un diálogo intercultural con competencias que podamos desarrollar para ejercer ese diálogo. Me refiero a competencias, a capacidades y también a capacidades y conocimientos para poder hacerlo, ¿no? Identificar los conocimientos ancestrales y de cierta manera hacer ejercicios de encuentro intercientíficos, ¿no? Entre las ciencias sociales desde nuestro paradigma con las ciencias del indígena, ¿no? Y lógicamente eso nos tiene que llevar a propuestas de políticas públicas, porque estos hallazgos tienen que tener, de mi punto de vista, trasladarse al campo de la acción, tiene que trasladarse al campo del quehacer social, y esto es una vía a través de las políticas públicas, ¿no? Y lógicamente en una alianza y compromiso con los pueblos que puedan generar nuevos modelos de cómo gestionar, en este caso, nuestro país, ¿no? Con eso quería un poco cerrar la presentación y agradecer a todos por su paciencia y atención. Muchas gracias. Muy bien, Majet. Vamos a pasar a una segunda vuelta corta para que haya algunas intervenciones del respetable público. Nos llega una pequeña pregunta, más o menos la resumo así. En los años 60 del siglo pasado, 1960, en los textos de sociología urbana, el español Manuel Castells, que era un autor pues de escritorio, sostenía que esta era, la década del 60 es la década del siglo, ¿no? La década del siglo XX, y que lo que se lanzaba como vanguardia era, ojo, primero el planteamiento ecológico. Son los planteamientos de vanguardia, el ecológico, el feminista, la crítica al patriarcalismo, y posteriormente en los 90, en
la ciudad informacional, el mismo Castells, habla ya de sociedad red, economía, sociedad virtual, etc. Es decir, ha habido una conciencia a nivel de las ciencias sociales de la fuerza de lo ecológico, de volver en líneas generales a una comunión con la naturaleza, que no significaba, como pretendió caricaturizarse, volver a las cuevas, ¿no? Primitivas, ¿no? Era un planteamiento de volver a una común unión con la naturaleza de la que éramos hijos, ¿no? Y a la que teníamos que lograr vínculos naturales, ¿no? Normales y no depredadores. Entonces, me preguntan, por lo menos lo ecológico estaba planteado, ¿no? Estaba ya planteado la necesidad de ello. Sin embargo, al 2022 no parece ser que es lo que hayamos avanzado, si bien hay mayor conciencia en este momento, ¿no? Esa es una primera pregunta que alcanzo acá de algunos integrantes, ¿no? Vamos a pasar a una segunda ronda y si pudiéramos atender también a esta pregunta, ¿no? No sé si la doctora María Elena Foronda, creo que salió, ¿no? Y estaba moviéndose en ese momento. Tal vez Pedro Ferradas, una segunda rueda más corta, complementando lo dicho en la primera y respondiendo a las preguntas. Ya, lo que pasa es que se fue el internet, yo recién he retomado, si me dices la pregunta puedo responderla. Bueno, lo que se ha preguntado es que en los textos de Manuel Castells de Cuestión Urbana, ¿no? Y problemas de investigación en sociología urbana, y posteriormente en la ciudad informacional de fines del milenio, se planteó que las corrientes de vanguardia eran la corriente ecológica, la feminista, la crítica al patriarcalismo y la emergencia de una ciudad, de una sociedad virtual, ¿no? De una economía red. Eso lo planteaba como tendencias. Lo ecológico ya está planteado. Preguntan cuánto se ha avanzado al respecto, en las ciencias sociales, porque justamente esta mesa está acusando, creo, recibo de esta pregunta, ¿no? Se está formulando y este Prealas ha colocado este conversatorio como un conversatorio importante. Es un conversatorio, estos son los temas centrales, ¿no? Esta pregunta se las dirijo a todos, pero también pueden complementar aquellas cosas que les parezcan necesarias. No sé, Pedro, si te lanzas. Okay. Adelante. Ya. Sí, me parece que hay avances importantes en lo que es, primero, la toma de conciencia del problema y la identificación de algunas alternativas de solución. Creo que hay una debilidad fuerte en la fragmentación de los enfoques, ¿no? Y que no solamente se traducen en fragmentación de enfoques, sino de políticas. Por ejemplo, en el país tenemos por un lado la gestión de riesgo y por el otro lado el cambio climático. Y no necesariamente las dos se integran en una sola política a pesar de la complementariedad entre adaptación y mitigación al cambio climático y la gestión de riesgo, ¿no? Entonces esa es una primera cuestión que creo que es importante. Tengo la impresión de que una de las debilidades de digamos, de un enfoque ambiental es en algunos aspectos la falta de una perspectiva histórico-social, ¿no? Creo que hay investigaciones parciales, fragmentadas, pero no hay una mirada histórico-social de cómo ha venido evolucionando no solamente la problemática, sino las experiencias de afrontamiento de esta problemática, ¿no? Entonces vamos a encontrar fragmentos, pero investigaciones digamos, de tiempos remotos, pero que están más asociadas a la arqueología, lo prehispánico, después en la época hispánica más que hay una
suerte de historia, entre comillas, redactada a través de fuentes, digamos, poco analizadas, ¿no? O sea, estoy pensando en todo lo que significa la historia de los desastres, desde unas miradas que simplemente son descriptivas de lo que decían los españoles o que lo que decían determinados personajes que visitaban las zonas que podían ser afectadas o la situación ecológica, la problemática ecológica en general. Entonces creo que falta una mirada a ese nivel, ¿no? Un aspecto que creo que también es importante tener en cuenta tiene que ver con las percepciones, ¿no? Creo que en un periodo de tiempo encontramos que había más estudios de percepciones sobre riesgos, sobre la problemática ambiental, pero ahora esto como que tiende a diluirse un poco y creo que tiene que ver con una mirada de la gestión gubernamental o estatal, que no recupera suficientemente lo que tiene que ver con la gobernabilidad, que creo que es un elemento importante. Los actores ahora es el Estado y el sector privado, pero la sociedad civil en su conjunto no tiene suficiente reconocimiento como tal, y creo que hay que reivindicar este tipo de cosas. Un ejemplo que recuerdo hace algunos meses ya, presenté algunos libros que hablaban sobre la pandemia, ¿no? Y entonces la característica de esto era la recuperación de las experiencias de las organizaciones populares para enfrentar la pandemia, ¿no? Pero es un tema que, digamos, lo veo marginalizado. Veo que hay 2, 3 publicaciones de esta, pero no hay una mirada como si la hubo en su momento en el caso de la epidemia del cólera, donde hay una mirada diferente, o sea, por lo menos ha estado más presente la percepción sobre lo popular. En el caso de la pandemia actual, esto como que está parcialmente invisibilizado, ¿no? Y creo que es algo que tenemos que reconocer, ¿no? Otros aspectos que quería destacar tienen que ver con el tema de la mirada sobre la resiliencia y la vulnerabilidad, ¿no? Generalmente ha habido un énfasis en ver la vulnerabilidad, sea frente al cambio climático, frente a los desastres, centrada fundamentalmente en lo que llamamos el enfoque fisicalista, ¿no? En una mirada en donde la vulnerabilidad o la resiliencia tiene que ver con lo físico, ¿no? Con lo estructural. Entonces, tenemos en la cooperación internacional y en algunos organismos de Naciones Unidas, CEPAL, etcétera, tienes toda la línea de ciudades resilientes, tienes la línea de infraestructura resiliente, etcétera. Pero donde el tema de la gestión, la organización y la institucionalidad todavía sigue siendo relativamente débil en estas miradas, ¿no? Me quedo ahí un poquito. Perdón, ¿me permiten? Habla Enrique Elías. No, estamos en la segunda rueda todavía, amigo. Disculpen. Adelante, Julio. Julio, una segunda rueda corta. Ya. Que hayan quedado sueltos. Bien. La década del 60 y comienzo de los años 70 va a ser un periodo muy intenso en la reflexión científica y política sobre temas ecológicos, ¿no? El movimiento ecologista en Norteamérica, en Europa y un poco en México también, va a tener algunos hitos en los años 60. Curiosamente no son los científicos sociales,
Por ejemplo, una autora muy importante en los años 60 es una norteamericana que es bióloga marina, Rachel Carson, ¿no? Que estudió todo el fenómeno de los mares, pero que en el año, no sé si 61, 62, publicó un libro que va a ser paradigmático en el mundo, ¿no? Ese libro se llamó Primavera Silenciosa, ¿no? Esta científica que había estudiado el mar, etcétera, estudió los sistemas de cultivo en Estados Unidos y descubrió que la aplicación del DDT, y demostró científicamente, ¿no? Y técnicamente, que la aplicación del DDT había destruido toda una cadena de vida en los cultivos, ¿no? Desapareciendo los polinizadores, etc. Entonces, el título Primavera Silenciosa lo que nos dice es que en la estación donde florecen, ¿no? digamos, las plantas, donde los animales se reproducen y también los seres humanos vivimos momentos maravillosos, ella encuentra un silencio total en las zonas de cultivo, ¿no? Es decir, no hay vida, eso es lo que quiere decir. Ese libro va a ser el punto de apoyo para los primeros movimientos ecologistas de impacto mundial, ¿no? En el año 72 ya tenemos el informe de crecimiento económico, por ejemplo, llamado el informe Meadows, ¿no? Que por primera vez, como un informe mundial, ¿no? Dice que el crecimiento económico que tenemos en el mundo ya tiene un límite. Ir más allá de eso es la destrucción del planeta. Lo dicen científicos, lo dicen economistas. Ese es un informe importantísimo, ¿no? Ahora se habla mucho del medio ambiente, pero muchas veces oficialmente solo vemos los efectos, ¿no? En la contaminación, pero el informe del año 72 es un informe científico global que analiza el sistema económico con relación al sistema ecológico en el planeta, ¿no? Y poco después tenemos la conferencia de Estocolmo, que coloca por primera vez la responsabilidad humana en la crisis ambiental. A partir de ahí van a haber otras cumbres, etcétera, hasta llegar a nuestros días. Entonces, los años 60, 70 son verdaderamente revolucionarios en la mente científica y en los movimientos sociales, ¿no? La sociología de los 60 todavía tiene al gran teórico Parsons hablando sobre la sociedad. Es como el centro del debate, tiene sus críticos, todo, pero la sociología no aborda los temas ambientales que ya habían tocado algunas escuelas, algunos autores, pero no se convierte en el centro de atención como recién va a ocurrir a fines del presente siglo y bueno, en la actualidad, ¿no? Como ha citado Eduardo, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que, bueno, y tenemos no solamente aportes a nivel científico, si uno revisa, qué sé yo, la nueva encíclica, ¿no? del Papa Francisco sobre el planeta Tierra, sobre, no recuerdo exactamente el nombre ahorita de la encíclica, es muy potente, muy poderosa. Es un pensamiento social, ambiental, teológico, ¿no? Para empezar, dice que el planeta Tierra es nuestra casa común, ¿no? Desde una perspectiva teológica, nos invita a una nueva relación con el ambiente. Entonces, yo creo que lo que tenemos ahora son cambios conceptuales en la sociología, pero también la aparición de lo que algunos autores llaman disciplinas híbridas. Es un momento todavía en construcción, ¿no? La sociología ambiental, la antropología ambiental y ecológica, la nueva geografía, la historia ambiental, ¿no? De la agronomía surge pues la agroecología como un nuevo campo temático, ¿no? La ecología política es también una disciplina en construcción, ¿no? Entonces hay una serie de conceptos ahora que van unificando esa disciplina. Por ejemplo, el concepto de socioecosistema o sistema socioecológico, ¿no? Es un nuevo concepto acuñado por científicos sociales, biólogos, agroecólogos, ¿no? Y incorporando el pensamiento sistémico. Están empezando las investigaciones interdisciplinarias o transdisciplinarias con este concepto, ¿no? Y ya tenemos sociólogos importantes que están utilizando la noción de socioecosistema para investigar lo que antes eran los temas sociales apartados del ambiente, ¿no? Yo creo que estamos en una fase muy interesante de construcción, de reformulación del marco teórico, aparición y emergencia de nuevos conceptos,
y de intercambios entre las ciencias, que es muy, muy poderoso, ¿no? Entonces, pero yo creo que en el Perú podemos agregar algo a eso, ¿no? Como ha dicho Bajet, como ha dicho Pedro, también María Elena. O sea, tenemos esa posibilidad de dar una contribución por la historia de nuestras civilizaciones y por lo que ahora estamos haciendo. Necesitamos un espacio para seguir con esta construcción, ¿no? Gracias. Excelente segunda rueda. Majet Velázquez, complementando entonces. Adelante, Majet. Así es, decano. Inspiradora las palabras que comenta Julio realmente nos llevan a ver con optimismo nuestro país. Creo yo también, al igual que él, que estamos en esa fase, ¿no? Si bien hay muchas tendencias a poder, y con toda razón, ¿no? También de poder ver una sociedad cada vez más líquida, con palabras de Bauman, o estos sismos, ¿no? Superficialismo, tantas ideas en relación a un mundo que se está acabando. Creo yo que también en la propia ciencia, en términos, digamos, de, en términos de, en términos del propio Castells, en esta sociedad de la información, sociedad del conocimiento, en el conocimiento se convierte, digamos, en el actual capital, y el que de cierta manera dirige, digamos, la política global, debido a que puede ser el próximo chip que revolucione, en todo caso, las comunicaciones, o puede ser tal o cual hallazgo que vaya a generar algún cambio digamos, en las relaciones de poder entre países. Estos aspectos son fundamentales para poder generar ciencia, ¿no? Y no ciencia de la convencional, sino también enmarcada precisamente, como explicábamos, en este diálogo intercientífico, ¿no? Em, para nadie de los presentes creo que es novedad de que muchas de las investigaciones farmacéuticas se basaron en la farmacopea de los pueblos indígenas. Eh, Hace poco se graduó un antropólogo Maxés, el primer antropólogo Maxés en el Perú, que hizo un estudio sobre una rana que genera una especie de ácido en las personas y que provoca una especie de mareación, ¿no? Esto ayudó mucho para generar una medicina que en su momento fue patentada por X farmacéutica. Y eso ha traído consigo todo un litigio a nivel internacional, ¿no? El sapito se llama ácate, que ácate es, van a colocarlo ustedes en el internet, y es un sapito chiquito, verde, pero que estos pueblos lo utilizaban precisamente para ello, ¿no? Bueno, eso es en el campo, digamos, ahora de la biotecnología, de la parte biológica, pero al igual que en este campo, digamos, no solamente los pueblos tienen que aportar en relación a los recursos en específico genéticos, sino a la manera de cómo organizarse, cómo mirar la vida para poder comprender, digamos, los fenómenos o los retos tecnológicos, que se presentan en el futuro, ¿no? Creo que hay muchas respuestas que están basadas específicamente en lo relacionado a mirar el mundo de una manera tridimensional, ¿no? Muchos de los pueblos tienen la oportunidad o tienen la capacidad, a partir de su cosmovisión, de verlo de diferentes dimensiones. En tal sentido, creo que acudiendo precisamente a esa forma de entender la vida, podríamos también, de cierta manera, incrementar nuestras posibilidades de poder generar conocimiento. En nuestro país lo tenemos, por lo menos, a través de estos 50 y tantos pueblos, que de repente lo estamos viendo únicamente desde su aspecto natural, como siempre hemos querido verlo, pero no desde la complejidad que implica, en todo caso, todo este cuerpo científico que ellos, de mi punto de vista, encarnan y lo desarrollan de forma permanente. Eso, de decano. Muchas gracias. Bien. Bueno, esta mesa ha sido sumamente productiva. Está tratando un tema que no es nuevo, pero que había sido invisibilizado, ¿no? Obnubilado, y ahora aparece por diversas circunstancias, pero no aparece ahorita, también ya viene
viene con fuerza y los movimientos sociales últimos justamente tocan este tema, ¿no? No diré que es una teórica, como ha dicho Julio, la encíclica Laudato Si, y la última, Fratello Tutti, sin ser cristiano, ¿no? Pero yo lo leo en mis cursos, tratan pues justamente este tema. Parece ser que el Papa está asesorado por, no sé cuál sea el tema, ambientalistas es el tema técnico, o ecólogos o geógrafos, ¿no? Pero realmente Laudato Si es una encíclica con tremendo peso sociológico, me asombra realmente un Papa con tanta fuerza. Y Fratello Tutti nos dice que todos somos hermanos. O sea, el planeta se hunde, todos nos morimos, ¿no? No es todos somos hermanos, es salvar nuestra casa todos juntos o todos nos hundimos, ¿no? Y Greta Thunberg, esta sueca, esta adolescente sueca, no diré que es una teórica, pero es una luchadora realmente que hay que aplaudir su gesta para haber sido recibida por el Papa y por Antonio Guterres de Naciones Unidas. Miren la envergadura de esta lideresa joven, es adolescente, ¿no? De la fuerza del movimiento ecológico es grande y yo creo que se constituye un movimiento de vanguardia y a nivel de colegios sociólogos también. Unas últimas intervenciones en los 20 minutos que nos quedan, aunque no suele haber intervenciones orales, porque nos ha ocurrido muchas veces que más que preguntas, lo que suele haber son otras conferencias, ¿no? Pero de todos modos, yo alcanzo a ver aquí varios colegas presentes. No sé si nuestra paz decana, Elia Luna, tiene alguna observación, atingencia, duda, pregunta sobre el tema, ¿no? Si Elia Luna, Enrique Elías pedía la palabra, si pueden ser todos breves, ¿no? Sí, por favor, Enrique Elías. Sí, breve, Enrique Elías, adelante. Agradeciéndole a Pedro Ferrada, yo represento a la Red Ambiental Peruana. Y en la Red Ambiental Peruana somos parte focal del Ministerio del Ambiente. Y hace muchos años venimos trabajando temas que es la ecología política, la complejidad a través de ciencias de la complejidad, sistemas complejos y pensamiento complejo con la Universidad Ricardo Palma. Somos parte del Instituto Peruano de Pensamiento Complejo, Edgar Morán. Y con Concitec venimos trabajando el tema de perspectiva ambiental, escenarios futuros. Estamos haciendo en este momento, formando profesionales para mirar los escenarios futuros del cambio climático. Tenemos un reto que es justamente esta diferencia entre lo que es el geosistema de ecosistema. El geosistema es el hombre individual, bajo la mirada occidental, el que cree que es el dueño del mundo. Y el ecosistema implica un manejo de la tierra en forma integral, en el cual los derechos humanos y los derechos de la naturaleza se comparten a nivel de una visión de cuenca y de ecosistema. Quiero puntualizar acá esto, ¿por qué? Porque el Ministerio del Ambiente y anteriormente el CONAN son la parte que se inicia en el Perú, y con el Ministerio de Cultura son los dos ministerios que ven los temas ambientales, reconociendo los pueblos originarios y reconociendo como es un país ancestral de cultura milenaria y está aportando conocimientos al mundo, y a la vez también está aportando la inmensa agrobiodiversidad que nos ha convertido en el primer país de gastronomía en el mundo. Eso no lo reconocen bajo esa mirada. Y culmino en esta etapa que se está trabajando a nivel de Naciones Unidas, el Día de la Madre Tierra, que es realizar los derechos de la naturaleza, la defensoría de los defensores ambientales ante Naciones Unidas, con la CEPAL y Naciones Unidas. Entonces nosotros como red ambiental, en la cual Pedro ha sido vicepresidente, estamos trabajando hace varios años todo eso, y me agrada profundamente que la universidad y la escuela y la de sociología estén abocados a estos temas. Nos interesa muchísimo poder colaborar y poder participar en todos estos esfuerzos y en el evento de México también. Creo que son temas que hay que tomar muy en serio, y el pensamiento dominante occidental que tenemos hay que comenzar a darle una mirada diferente, porque el Perú tiene respuestas a estos grandes retos globales y planetarios. Muchas gracias en esta mega crisis que tenemos. Bien, gracias por la oportunidad. En primer lugar, para instar a mis colegas a que sigan trabajando la temática, tal vez encontrando nuevos perfiles humanos. Les comento que hace una semana
he estado invitada para participar en la ONU. Justamente me han pedido un tema, personas adultas mayores y su contribución a la sostenibilidad, que es un tema que debería trabajarlo con ustedes, y con quien he tenido que hacerlo ha sido con nutricionistas y antropólogos, porque vienen rescatando el aporte de las personas mayores a la seguridad alimentaria a través de su experiencia y de su trayectoria de vida en este campo. Entonces, como en la ONU me invitan a mí a hablar sobre sostenibilidad y personas adultas mayores, me encantaría poder coordinar con ustedes, que son mis colegas, mis canteras, porque, repito, he tenido que recurrir a investigaciones trabajadas por nutricionistas y antropólogas sociales para poder llevar a la ONU. Hace justo una semana he estado en la ONU y he recogido el trabajo que están realizando ellos, que se llama Antropología Nutricional en el Mundo. Y de ahí he recogido los testimonios y he valorado el aporte de las personas mayores justamente en lo que se llame seguridad alimentaria o democracia alimentaria. Entonces, me encantaría, a raíz de esto, poder trabajar entre sociólogos una mirada en ese sentido, porque definitivamente el rostro humano de la ecología, del medioambientalismo, también tiene las personas mayores a buenos referentes que hasta el momento no han sido utilizados. No se ha valorado, no se ha capitalizado la experiencia de las personas mayores. Y si bien es cierto, estamos en diferentes canteras, las aristas del conocimiento nos van a llevar al mismo espacio, ¿no? Entonces, aprovecho este momento para instarlos a hacer algún trabajo juntos en el cual rescatemos los aportes de la generación mayor a la sostenibilidad y a la sustentabilidad. Y continuemos en esta ruta. Felicitaciones, compañeros. Gracias. En todo caso, la colaboración contribución de Elia Luna del Valle, ella es coordinadora del grupo, no sé el nombre exacto, Elia es el grupo de trabajo, el GT. 20 es niñez, adolescencia y sociología del envejecimiento. Perfecto. Ella es coordinadora de ese grupo de trabajo, ha participado en todos los prealas que han habido en los últimos 10, 15 años, y es una puntal del fortalecimiento de la Asociación Latinoamericana, y entiendo que viajaremos a México el 14 al 19. Invito a todos los presentes a estar presentes. El Congreso de México va a ser físico, presencial y virtual, ¿no? Va a ser en 4 ciudades, en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma, en Mérida, en Guadalajara, en San Vicente de Potosí. Pero tenemos que asistir del 14 al 19, es justo mitad de año, para sustentar las ponencias, ¿no? Entonces, quienes vayamos, hay que llevar las ponencias respectivas. En relación a lo manifestado, tal vez por Elia, para que no se pierda, para hacer el puente, a lo mejor por el chat, Elia, puedes dejar tu correo y tu celular para que Julio, Majed, Pedro, María Elena Foronda, tengan los contactos y se hagan los trabajos respectivos. En relación a lo planteado por el colega Enrique Elías, ¿hay algún complemento sobre esta observación que hace la diferencia que hay entre geosistemas y ecosistemas, entre otras anotaciones que él ha dado, ¿no? Ha dado varias, ¿no? No sé si hay alguna opinión, algún punto de vista de los ponentes. ¿Hay alguien se lanza al ruedo? Ya nos quedan últimos 15 minutos para emplear al máximo las 2 horas que nos han dado, ¿no? También creo que Juan Mario Sarmiento pide la palabra. Juan Mario Sarmiento Ramos. No. Bien. Si no hubieran otras intervenciones, bueno, podríamos ir cerrando esta mesa que me parece ha sido bastante productiva. Esta mesa ha sido grabada y vamos a pasarla por el Facebook del
el Colegio de Sociólogos del Perú y por todas las vías, por todas las redes virtuales. Quisiéramos, sí, tomarnos Enrique, una foto. Enrique, sí. Sí, yo quisiera invitar a la Facultad de Sociología. Nosotros estamos realizando una serie de conferencias y yo creo que este tema sería importante plantearlo en este programa que tenemos hasta fin de año en la Universidad Ricardo Palma para que haga un resumen de esto que me parece que es valiosísimo. Estamos tratando el tema desde la UNESCO con lo que es educación para el desarrollo sostenible y desde la mirada de la complejidad, el ICHEI y el RC Lima Callao. Entonces, me gustaría convocarlos para que hagan una conferencia en estas charlas que se están dando cada 15 días y se empodere el tema del evento que va a haber en México. Sería importante porque estamos trabajando todos estos aspectos en las 3 grandes conferencias. En la Diversidad Biológica va a haber la COP de China, sobre todo el tema de la diversidad y la seguridad alimentaria de la salud, este año de mayo a junio, y va a haber la COP de cambio climático en noviembre. Entonces, esto va a haber ahora, en el mes que viene, en Marrakech, el tema de certificación y lucha contra la sequía. Todos estos temas en la facultad creo que es importante y que puedan hacer una exposición de este gran esfuerzo hacia México, y los quedan invitados de parte tanto de la red como de la Universidad Ricardo Palma con el CEN a que ustedes puedan participar con una conferencia, por favor. Bien, no sé si pueden por el chat darle algunos celulares, algunas coordinaciones a Enrique Elías Gustosos, el que habla, aparte de ser decano nacional del colegio, es director de imagen institucional de la Universidad Ricardo Palma. Con Pedro Ferrada podemos hacer el contacto, por favor. Excelente, a través de Pedro, Julio Chávez, tienes ahí a la Universidad Agraria, Maquete está en la Ruiz de Montoya, también en Villarreal, Elia Luna está en la doctoral de San Marcos, me parece, Elia, ¿no? Está siguiendo también, entonces acá tenemos un núcleo importante, ¿no? Y otras personas más que, bueno, probablemente no hayan intervenido. Quería mencionar algo, Eduardo. Adelante, Julio, sí. Sí, miren, en el mes de marzo, Concitec ha publicado un libro que se llama algo así, no recuerdo exactamente el nombre, pero Las ciencias sociales en el Perú del siglo XXI, ¿no? Entonces es un conversatorio, ¿no? Donde yo sugiero leer en ese texto, que además está en el internet y de acceso abierto, ¿no? Hay una ponencia de María Teresa Oré que justamente hace una reflexión sobre de qué manera la sociología está trabajando algunos temas, ¿no? Que tienen que ver con ambiente, ecología, etc. Yo creo que debemos, desde varias fuentes, procurar dialogar, ¿no? Sumar, reforzarnos, ¿no? Solo quería plantear esta información porque también Concitec, que mucho tiempo trabajó con ciencias que no son las ciencias sociales, en los últimos tiempos está mirando también y espera una contribución de las ciencias sociales hacia ciertos temas importantísimos en el presente siglo, y ciertamente la problemática ambiental es fundamental, ¿no? Excelente. Muy bien, ya tenemos un buen acopio bibliográfico que puede ayudar a estos trabajos, pues, ¿no? A estas reuniones, a estos enlaces. Bien, no sé si hay otra intervención, podemos tomarnos una foto de recuerdo. Están César Girón. Enrique, ¿podrías abrir tu pantalla? Enrique Por favor, que Díaz. abran sus pantallas para hacerlo del print screen. Tengo problemas con la pantalla, disculpen ustedes, pero con el mayor gusto seguiré coordinando y colaborando. El profesor Figueroa, la profesora Luna. César Figueroa de Trujillo, de la Grides. Qué gusto. La profesora Eliana Luna, Jesús de la Cruz, Jordi Núñez. Ahí está la profesora, están dos. A ver, voy a hacer el primer. Ella está
Quedan 2 rectángulos. Sí, ya está. Perfecto. Jordi. Adelante. Listo. Ahí está Jordi. Perfecto. A ver, un ratito, el último. Me faltó con Jordi. A ver. Listo, ahora sí. Ya, ya está. Listo, gracias. Colocas en el preala, César. ¿Ok? Sí, profesor, gracias. Perfecto. Bueno, un abrazo, queridos amigos. Vamos Gracias. a seguir coordinando entonces, pronto. Abrazote, abrazote. Un abrazo, cuídense mucho. Abrazote, abrazote. Muchas gracias, gracias. Un abrazo. Sí, gracias. Hasta pronto. Gracias. Chao, Hasta gracias. pronto, hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, hasta pronto.